Supercrack Estrella presenta. ¿Somos y vivimos en un holograma creado por conciencias superiores? Hay pruebas de que vivimos en una realidad simulada, de que la materia que tocas y sientes en cada momento no existe, es solo un gran vacío de energía. Es como si el teclado sobre el que escribo en realidad lo puedo tocar, sentir el tacto, escuchar las teclas cuando golpeo para escribir, pero en realidad no estoy tocando nada, es solo una simulación de una realidad Matrix. Así quizás se entiende más cuando hablamos de seres reptilianos que son un holograma con cuerpo de humano. ¿Se puede tocar un holograma? ¿Puedes tú tocar un holograma que es un haz de luz dimensional, y sentirlo como si tocaras materia? ¿Podría matarte un holograma? Parece ser que la respuesta es que sí por esta explicación. Toda materia es meramente energía condensada a una vibración más lenta. Esta epifanía psicodélica no está del todo equivocada, aunque se sirva de un lenguaje poético. Es una metáfora de una profunda realidad física. Todos somos la condensación o la materialización de aquella primera emanación cósmica. No solo estamos hechos de polvo de estrellas, sino también de la luz de las estrellas y de la luz antes de la luz de las estrellas. Físicos descubren cómo crear materia con luz. Si la luz puede ser materia, un holograma también. Que se haga a la luz, científicos descubren el principio para crear materia a partir de luz en el laboratorio, comprobando de manera elegante, nuevamente, que la energía y la materia son intercambiables, dos aspectos de una misma cosa. Científicos han logrado hacer materia a partir de luz pura, comprobando una teoría que fue descrita hace 80 años y, en cierta forma, llevando a cabo un principio universal de transformación. La idea de hacer materia con luz primero fue descrita por Gregory Breit y John Wheeler, y en ese entonces se creía que era imposible de realizar en el laboratorio, aunque evidentemente la famosa fórmula de Einstein =mc2 indica que la materia y la energía son convertibles. Y ahora también, de manera empírica, la luz y la materia son intercambiables. Para poder realizar esta asombrosa comprobación, físicos del Imperial College of London usaron láseres de alta energía y otros aparatos, que existen por lo menos en 3 laboratorios en el mundo. Para materializar la luz, primero se disparan electrones a un bloque de oro, lo que produce un haz de fotones de alta energía. Luego se dispara un láser de alta energía a una cápsula llamada Hohlraum, cuarto vacío, en alemán. Esto produce una luz tan brillante como la de las estrellas. En la etapa final, se dirige el primer haz de fotones al Hohlraum, donde los flujos de fotones chocan. Esto crea partículas subatómicas con masa. Suena como una especie de moderna receta de la piedra filosofal o un arma demiúrgica, aunque los científicos advierten que esto no permitirá materializar objetos de la nada y menos, espadas de luz. Hemos mostrado, en principio, cómo hacer materia de la luz. Si haces este experimento, estarás tomando luz y convirtiéndola en materia, dijo Steven Rose del Imperial College. Este colisionador de fotón a fotón podría convertir luz directamente en materia usando tecnología disponible y ayudar a recrear un proceso que ocurrió en los primeros 100 segundos del universo y el cual es observado en las explosiones de rayos gamma. Los cálculos actuales muestran que con un experimento similar se podrían comprimir partículas de luz de alta energía a un volumen suficientemente pequeño como para crear alrededor de 100.000 pares electrón-positrón. Andreo Seriei, director del John Adams Institute, dijo a The Guardian: "Es asombroso pensar que cosas que no pensábamos que están conectadas, en realidad pueden ser convertidas la una en la otra. Materia y energía, partículas y luz. ¿Podremos en un futuro convertir energía en tiempo y viceversa?". En este mismo espíritu de convertibilidad, hace algunos años científicos lograron transformar información en energía pura, realizando un experimento llamado el demonio de Maxwell. Este mismo proceso de transformar luz en materia ocurrió de otra forma poco después del Big Bang, cuando la energía pura creó la masa del universo, y es también similar a lo que sucede en los aceleradores de partículas, como en el gran colisionador de hadrones que logró producir el bosón de Higgs. No hay duda de que este descubrimiento es fascinante, pero quizás aún más asombroso es pensar que la misma materia no es más que una fluctuación del vacío cuántico, como un experimento parece haber demostrado hace algunos años, según asevera este artículo de la revista New Scientist. Eso que creemos que es una sustancia sólida y relativamente inalterable es más bien una forma fugaz, y en muchos aspectos ilusoria, que toma el vacío. Por último habría que recordar el famoso punchline del comediante Bill Hicks. Hoy un joven nacido se dio cuenta de que toda materia es meramente energía condensada a una vibración más lenta. Esta epifanía psicodélica no está del todo equivocada, aunque se sirva de un lenguaje poético. Es una metáfora de una profunda realidad física.
Todos somos la condensación o la materialización de aquella primera emanación cósmica. No solo estamos hechos de polvo de estrellas, sino también de la luz de las estrellas y de la luz antes de la luz de las estrellas. Intentando hacer un juego de sentido, con ligereza poética, en el principio de crear materia con luz podemos ver una analogía con la creación del universo, no solo desde la perspectiva científica del Big Bang, sino de las historias de creación de diversas culturas que señalan que la luz es el principio creador de todo lo que existe, que se haga a la luz. Quizás de la misma forma en que los colores son solamente nuestra percepción subjetiva de las ondas de luz, la materia y la realidad misma no es más que nuestra percepción subjetiva de la luz, un principio indivisible del universo. Una última imagen de especulación poética, vi a Terence McKenna, sobre esa fantasía de ser luz. La física alternativa es una física de la luz. La luz está compuesta de fotones, los cuales no tienen antipartícula. Esto significa que no hay dualismo en el mundo de la luz. Las convenciones de la relatividad dicen que el tiempo se vuelve más lento cuando uno se acerca a la velocidad de la luz, pero si uno intenta imaginarse el punto de vista de una cosa hecha de luz, uno debe de notar que lo que nunca se menciona es que si uno se mueve a la velocidad de la luz, no hay tiempo en ninguna forma. Hay una experiencia del cero tiempo. La única experiencia de tiempo que se puede tener es la del tiempo subjetivo creado por nuestros propios procesos mentales, pero en relación al universo newtoniano no hay tiempo de ninguna forma. Uno existe en la eternidad, uno se ha vuelto eterno, el universo envejece alrededor a un ritmo desenfrenado en esta situación, pero esto es percibido como un hecho dentro de este universo, en la forma en la que percibimos la física newtoniana como un hecho de este universo. Uno ha transitado al modo de lo eterno. Uno entonces está más allá de la imagen en movimiento, uno existe en la compleción de la eternidad. Entonces si la luz puede convertirse en materia, un holograma podría ser algo tan real como para poder tocarse y sentirse como materia. Control reptiliano y la prisión holográfica. Se dice que miden entre 4, 5 mts de altura, los más bajos, hasta 6 mts de altura, los más altos. Se dice que pueden tomar cualquier forma física que les plazca, entre ellas toman formas muy similares a las humanas y a las razas conocidas como nórdicos, donde entran los aspectos de las razas pleiadianas y sirios entre otros. Esto a través de habilidades psicoastrales, proyectando de manera holográfica hacia el plano físico lo que desean, invisibles a los seres humanos permitiéndoles así el poder trabajar detrás de bambalinas, como los titiriteros en un teatro de marionetas, en la posesión temporal o permanente y la manipulación de la humanidad durmiente, es decir, que vive en el sopor de la vida material, y actuar en los gobiernos terrestres a través de agentes humanos mañosos y sin escrúpulos. Debido a la proximidad a la tercera dimensión, pueden manipular y sentir a esta dimensión. La sabiduría popular llama a estos seres demonios. Cabe aquí la observación que la raza reptiliana es una de las razas extraterrestres más antiguas de la galaxia, esparcida por muchos universos y con cantidad de variaciones. Son seres creadores expertos en manipulación genética y crearon prácticamente a los humanos terrestres. Gran parte de nuestro ADN es reptiliano. Ya expliqué en un video la clase de seres humanos según los que miran fijamente la luna y los que no, y lo que tiene esto que ver con nuestro ADN reptilianos ángeles caídos. Los reptilianos aquí referidos son un grupo de seres caídos de gracia, unos criminales galácticos que rehusaron reformarse y seguir la ascensión de sus hermanos de raza, en lugar de esto, persisten en su camino torcido. No obedecen ningunas leyes galácticas ni se aferran a ningún protocolo. Son una minoría astuta y altamente malvada dentro de las razas galácticas, aquí referidos como seres infernales o satánicos, que siguieron a su líder Lucifer. Tienen un pasado oscuro de destrucción de mundos y guerras galácticas antes de tomarse a la fuerza al planeta Tierra. Estos seres solo entienden poder material impuesto a la fuerza mediante armamento, control y manipulación de otros y miedo propio e infligido en otros. Para ellos esa es la única realidad posible y verdadera. Ellos tienen un profundo miedo interior. El mundo desde su perspectiva es un compuesto de fuerzas opuestas compitiendo por el poder, no hay unidad. Puede que todo lo que seas, sientes y observas no sea más que el producto y creación de algún sistema de conciencia y ciencia más avanzado, el cual escapa a nuestros sentidos y entendimiento racional. Te propongo le eches un vistazo a tu alrededor, las paredes, la silla en que estás sentado, tu propio cuerpo, todo parece real y sólido.
Sin embargo, existe la posibilidad de que todo lo que vemos en el universo como usted y como yo sea nada más que un holograma. Suena absurdo, pero ya hay algunos indicios de que pudiera ser cierto, y lo podríamos saber con seguridad dentro de un par de años. Si ello llegara a ser el caso, modificaría nuestro sentido común de la concepción de la realidad de adentro hacia afuera. Un holograma es una imagen tridimensional registrada por medio de rayos láser, sobre una emulsión sensible especial. Procesada e iluminada adecuadamente, la imagen, además de en 3 dimensiones, aparece saliendo de sus límites, hacia afuera y o hacia dentro de su marco, variando de perspectiva según sea la posición del espectador. Es tan asombroso, que es difícil resistir la tentación de tocarlo. Ahora sabemos que si la luz se puede hacer materia, entonces un holograma también, por lo que se podría tocar. Esa es la tecnología reptiliana para estar entre nosotros. Existen, básicamente, 2 tipos de hologramas, los llamados de transmisión, visibles al ser iluminados por detrás, y los de reflexión con luz que procede del mismo lado del observador. En 2008, el astrofísico de partículas Craig Hogan, quien trabaja en el Fermilab, causó sensación con una asombrosa propuesta. El universo 3D en el que nos parece que vivimos no es más que un holograma. Ahora él está construyendo el reloj más preciso de todos los tiempos para medir, directamente, si nuestra realidad es una ilusión. El investigador físico Jack Sarfati propone, a través de la interconectividad superluminal, un modelo del aura del mundo y el campo energético universal. Dentro de él existimos en más de un mundo. Nuestros cuerpos superiores, frecuencias aurales más altas, son de un orden superior y están más conectados con los cuerpos superiores de otros que nuestros cuerpos físicos. A medida que progresa nuestra conciencia hacia frecuencias y cuerpos más elevados, nos vamos conectando cada vez más, hasta que llega el momento en el que somos uno con el universo. Mediante este concepto, la experiencia meditativa puede ser definida como la elevación de nuestra conciencia a una frecuencia más alta, de manera que pueda entonces experimentar la realidad de nuestros cuerpos superiores, de nuestra conciencia más elevada y de los mundos de dimensiones superiores en que existimos. Según David Bohm, físico en la Universidad de Londres, y el neurofisiólogo de la Universidad de Stanford, Carl Pribram, la formulación de la teoría sería: nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta al interpretar frecuencias de otra dimensión, una esfera de realidad primaria significativa, pautada, que trasciende el espacio y el tiempo. El cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. Existiría una matrix, invisible que genera la realidad, siendo esta una ilusión. Lo esencial es de carácter mental. La hipótesis de la simulación, sin embargo, puede tener algunos efectos sutiles en el comportamiento racional cotidiano. Hasta el punto de que usted piense que entiende los motivos de los simuladores, puede usar este entendimiento para predecir lo que sucederá en el mundo simulado que ellos han creado. El más allá, por supuesto, una posibilidad real para una criatura simulada, que podría ser continuada en una simulación diferente después de su muerte o cargada. ¿Nos recuerda esto a la película Dark City, en el universo del simulador, y quizás ser proveída ya con un cuerpo artificial? Su destino en ese más allá podría estar adecuado para depender de la manera en que se comportó en su encarnación simulada presente. ¡Qué horror, qué forma de manipulación! Otras razones posibles para correr simulaciones incluyen las razones artísticas, científicas o recreativas. Ante la ausencia de bases para un tipo de simulación por sobre la otra, sin embargo, tenemos que regresar a los métodos empíricos ordinarios para conducirse en el mundo. Si estamos en una simulación, ¿es posible saberlo con certeza? Si los simuladores no quieren que lo descubramos, probablemente jamás lo haremos. Pero si escogen mostrarse a sí mismos, podrían hacerlo ciertamente. Quizá una ventana informándole del hecho aparecería enfrente de usted, o quizá le cargarían en su mundo. Tal vez, alguien a través de las figuras geométricas de los crop circles, intenta avisarnos sutilmente desde hace años. Otro acontecimiento que nos permitiría concluir con un alto grado de confianza de que estamos en una simulación es si llegamos algún día al punto de crear nuestras propias simulaciones al estilo de la simulación virtual en la que pasan mucho tiempo los protagonistas en la serie Caprica. Si sospechamos que somos seres programados viviendo dentro de una simulación, ¿existe alguna forma para poder saber si esto es cierto? ¿Es posible cambiar el resultado de este juego virtual? ¿Qué podría haber creado esta matriz y por qué razón? ¿Cuáles son simulaciones de ancestro? Nuestro mundo y nuestro universo podría ser una matrix de la realidad virtual.
Nuestro mundo y nuestro universo, podría ser una matriz de realidad virtual, programado por el superordenador de una civilización de seres más avanzados que nos podemos imaginar. Físico Alan Aspect realizó un experimento más notable, demostrando que la web de partículas subatómicas que componen nuestro universo físico, el llamado tejido de la realidad misma, posee lo que parece ser una propiedad holográfica innegable. En nuestra vida diaria, que no somos conscientes de que podemos, de hecho, vivimos en un holograma y nuestra existencia es una proyección holográfica, nada más. Todo lo que creemos es real, nuestro mundo físico todo, de hecho, es una ilusión de ser probada por el universo holográfico, una de las teorías más notables del siglo XX. Una teoría que según qué estudios universitarios, libros o tesis lee, tampoco es compatible o ha intentado ser desaprobado. Campos de energía son decodificados por nuestro cerebro en un cuadro 3D, para dar la ilusión de un mundo físico. A pesar de su aparente materialidad, el universo es una especie de proyección 3D y es, en definitiva, no más real que un holograma. Nuestro cerebro construir matemáticamente la realidad objetiva, interpretando las frecuencias que son en última instancia de otra dimensión, un orden más profundo de la existencia que está más allá de espacio y tiempo. El cerebro es un holograma encerrado en un universo holográfico. De acuerdo con una reciente teoría propuesta por Robert Lanza, autor de La muerte biocentrismo, como la vida y la conciencia son las claves para comprender la verdadera naturaleza del universo podría no ser real. Podríamos pensar que somos una especie avanzada, pero contamos con conocimiento limitado del mundo que nos rodea. Nos mueve por señales neurofisiológicas y sujeto a una variedad de biológicos, comprensión de las influencias psicológicas y sociológicas, que hemos limitado control y poco. Supongamos por un momento que vivimos en una matriz, y nuestra realidad no es más que una ilusión. ¿Cuál es el argumento de la simulación? Nick Bostrom, profesor en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Oxford y director fundador del Instituto Futuro de la Humanidad, y del programa sobre los impactos de la tecnología de futuro dentro de la Escuela de Oxford Martin, presentó su argumento de simulación llamado hace algunos años, y la teoría es todavía ampliamente debatida entre muchos científicos. Si omite la parte matemática del argumento, se inicia con la suposición de que futuras civilizaciones tendrán suficiente poder de computación y habilidades de programación para poder crear lo que yo llamo simulaciones de ancestro. Estos serían detalladas simulaciones de predecesores de los simuladores, detalle suficiente para las mentes simuladas, ser consciente y tener el mismo tipo de experiencias que tenemos. Piense en una simulación de ancestro como un entorno de realidad virtual muy realista, pero donde los cerebros que habitan en el mundo son parte de la simulación. El argumento de la simulación no hace ninguna suposición acerca de cuánto tiempo tardará en desarrollar esta capacidad. Algunos futurólogos que va a suceder en los próximos 50 años. Pero incluso si se ataques 10 millones de años, no hay diferencia para el argumento, escribe Bostrom en su libro Vivimos en una simulación de computadora. Bostrom dice que la conclusión es que al menos uno de las siguientes tres proposiciones debe ser cierto. 1. Casi todas las civilizaciones en nuestro nivel de desarrollo extinguido antes de ser tecnológicamente maduran. 2. La fracción de civilizaciones tecnológicamente maduros que están interesados en la creación de simulaciones de ancestro es casi cero. 3. Seguramente está viviendo en una simulación de computadora. Si suponemos que la primera y segunda sugerencia es falsa, entonces podemos asumir que una fracción de significación de estas civilizaciones ejecutar estímulos ancestro. Podríamos ser hologramas dentro de una estimulación de ancestro. Si trabajamos los números, encontramos que sería enormemente muchas mentes más simulados que mentes no simulado. Suponemos que civilizaciones tecnológicamente maduras tendría acceso a enormes cantidades potencia. Tan enorme, de hecho, que por dedicar incluso una pequeña fracción a simulaciones de ancestro, sería capaz de implementar miles de millones de simulaciones, cada uno con tantas personas como han existido. En otras palabras, casi todas las mentes como la suya podrían ser simulados. Por lo tanto, por un principio muy débil de indiferencia, usted tendría que asumir que usted es probablemente una de esas mentes simuladas en vez de uno de los que no son simulados, explica Bostrom. Bostrom también señalar que su argumento de la simulación no demostrar que realmente estamos viviendo dentro de una estimulación, porque contamos con poca información para determinar cuál de los tres es true o false. No podemos esperar que la primera suposición es falsa. Proposición número 2 requiere convergencia entre todas las avanzadas civilizaciones, tal que casi ninguno de ellos está interesado en ejecutar simulaciones de ancestro. Si esto fuera cierto, sería una restricción interesante sobre la evolución futura de la vida inteligente, dice Bostrom.
Para muchos de nosotros, la opción número 2 parece un escenario poco probable teniendo en cuenta la inmensidad del universo y el número de especies de extraterrestres avanzadas que nos podríamos encontrar si teníamos los medios para viajar entre las estrellas. Si es real lo que sientes, olor, gusto y ver, luego reales señales eléctricas simplemente interpretado por el cerebro, Morpheus, película Matrix Asunción número 3 es sin duda la más intrigante. Realmente nos podríamos estar viviendo en una simulación de computadora creada por alguna civilización extraterrestre avanzada. Lo que han sido descubrir Copérnico y Darwin y científicos de los últimos días son las leyes y el funcionamiento de la realidad simulada. Estas leyes pueden ser o no idénticas a las que operan en el nivel más fundamental de la realidad, donde existe el equipo que está ejecutando nuestra simulación, que, por supuesto, puede ser en sí una simulación. En cierto modo, nuestro lugar en el mundo sería incluso más humildes que habíamos pensado, explica Bostrom. ¿Por qué sería una civilización avanzada para crear un mundo virtual? Si cada civilización avanzada ha creado muchas matrices de su propia historia y, a continuación, la mayoría de la gente como nosotros, que vivimos en una época tecnológicamente más primitiva, viviría dentro de matrices, y no fuera, dice Bostrom. Podríamos ser experimento científico que es seguido por esos seres alienígenas que programan la estimulación. Peor aún, podríamos ser nada más que un juego virtual a nuestros creadores, de la misma manera que disfrutar jugando juegos de computadora. Es realmente imposible decirlo. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos viviendo en una matriz? Si los simuladores no desean conocer, probablemente nunca lo haremos. Pero si deciden revelarse, ciertamente pueden hacerlo. Si los arquitectos de esta realidad virtual quieren saber una holográfica viven en una matriz, pueden simplemente hacer una ventana pop-up en nuestro campo visual con el texto vive en una matriz. Otro evento que nos gustaría concluir con un alto grado de confianza que estamos en una simulación es si nunca se llega a un punto cuando estamos a punto de encender nuestras propias simulaciones de ancestro. Eso sería muy fuerte evidencia contra las dos primeras proposiciones, dejándonos solo con la tercera, dice Bostrom. Caprica es una serie de televisión de ciencia ficción, siendo un spin-off y precuela de la serie reimaginada Battlestar Galactica. La trama comienza 58 años antes de los eventos ocurridos en Battlestar Galactica, contando la historia de cómo en las 12 colonias de Quabol se gesta la creación de los primeros Kylons robóticos, que más tarde se rebelarán contra sus creadores, provocando la destrucción de las 12 colonias. Entre los principales personajes de Caprica se encuentran el padre y el tío del comandante William Adama, personaje de Battlestar Galactica. Mientras la oscura y postapocalíptica serie Battlestar Galactica giraba en torno a la lucha por la supervivencia, Caprica muestra un mundo embriagado por el éxito. Las 12 colonias están en su apogeo, en una sociedad fascinada por la aparentemente ilimitada promesa de la tecnología. Enmarcada en el conflicto entre los Adama y los Gaistones sobre la resurrección de sus seres queridos, perdidos en un acto de terrorismo, la serie pretende explorar las implicaciones éticas de los avances en inteligencia artificial y la robótica. Caprica se desarrolla en lugares urbanos y no en el espacio, y se centra en la intriga empresarial, política, familiar y personal. Con la turbulenta relación entre dos familias, el propio Moore ha comparado a Caprica con la serie de la década de 1980 Dallas. Al igual que Battlestar Galactica, Caprica tuvo un formato de arco narrativo. En fin amigos de Supercrack Estrella, somos una simulación creada por nosotros mismos, una forma de inmortalidad. Si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El CERN no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Ellos están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Una de las cosas que más llamó la atención con la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco lo que es conocido como el dispositivo de Osiris, el Tower.
Según los estudiosos, el Tower era solo un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, como la Tierra de los Muertos. Es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusanos. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Desde mi punto de vista de supercrack estrella, no fue nada casual que la construcción del CERN fuera en el lugar que se hizo Suiza. Hay una conexión muy extraña entre lo que es Suiza y la Antártida. De hecho, hace muy poco se descubrió que bajo el suelo de la Antártida hay una réplica exacta de los Alpes suizos, parece casi una copia. Por lo tanto, el CERN se construyó en ese preciso lugar de Suiza, porque allí había una ciudad enterrada que de alguna manera tiene que ver con la antigua ciudad de los muertos de Egipto, Abidos, la tierra de los muertos, donde fue enterrado Osiris. Por lo tanto, hablemos de Abidos, la ciudad de los faraones en el antiguo Egipto, y te quedarás asombrado de las cosas que descubrieron allí hace muy poco. A muchos quizás os suene una imagen de hace más de 5000 años que parece un helicóptero, pues es precisamente de aquí. Helicóptero jeroglífico del templo de Abidos. El helicóptero de Abidos es un presunto jeroglífico encontrado en el templo funerario de Seti I, en Egipto, que supuestamente representaría un helicóptero moderno, junto a otras imágenes que recordarían la forma de un submarino, un avión, un cepelino, un platillo volador, según distintas interpretaciones. Dicho hallazgo ha despertado la curiosidad de los ufólogos, los esoteristas y los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, quienes piensan haber encontrado en Abidos una prueba más de la existencia de alta tecnología en las civilizaciones antiguas, posiblemente facilitada por seres extraterrestres. Se encuentra a 550 kilómetros del Cairo. El jeroglífico se encuentra precisamente en la parte superior de una columna. La imagen se pensaba que era falsa, pero se demostró lo contrario y de hecho, todavía existe la loza con el jeroglífico soportando el peso del templo. Con la vista hacia el techo se puede ver la serie de jeroglíficos claramente, no es truco. Sin duda son representaciones de seres venidos de otros mundos, podríamos decir extraterrestres, los cuales enseñaron la tecnología que poseían a las antiguas civilizaciones humanas. Al tener comunicación los egipcios con seres de otros planetas, obviamente algunas de las tecnologías de los antiguos visitantes tenía que ser plasmada en piedra para futuras generaciones. Se piensa que esos visitantes fueron los Anunnaki procedentes del planeta Nibiru. De acuerdo con algunos expertos, lo anterior sería la evidencia de que los antiguos egipcios habrían tenido acceso a algún tipo de alta tecnología de origen extraterrestre, que entre otras cosas habría permitido la construcción de las pirámides, así como algunas otras grandes cosas difíciles o imposible en esa época. Algunos investigadores van más allá al indicar que es evidencia de que la humanidad misma habría sido plantada en este mundo por seres extraterrestres. Por su parte, otras personas afirman que se trata de los últimos restos de las tecnologías de la civilización atlante. Nadie puede ni siquiera imaginar la manera en que fueron capaces de saber qué máquinas modernas y artefactos tecnológicos se utilizarían en el futuro, las cuales dibujaron con tanta precisión. Nadie ha descifrado el grabado que tiene más de 5000 años, pero no hace falta, las representaciones parecen hablar por sí mismas. ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto con el CERN? Pues que debajo del CERN habría una especie de mundo oculto, similar al descrito aquí en Egipto como Abidos. Abidos es el nombre griego de la capital del Nomo octavo del Alto Egipto, también denominado Nomotinita por los griegos. Abidos fue una de las ciudades más influyentes del Alto Egipto, con importancia política desde la dinastía 19. La región, con huellas de asentamientos que se remontan hasta el período Nakada I, fue el lugar de enterramiento más importante del período protodinástico y de las primeras dinastías del antiguo Egipto. A unos 5 kilómetros, al noroeste, se encuentra Al-Birba, que fue, posiblemente, la antigua Tinis. De esta zona procedieron los reyes que Manetón denominó tinitas, los que gobernaron durante las dos primeras dinastías egipcias. El Osirión está situado en Abidos, detrás, a un nivel inferior, aunque conectado con el templo de Seti I.
Los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray se encontraban trabajando en Abidos durante el siglo pasado, cuando descubrieron el Osirión por casualidad, mientras excavaban el templo de Seti I. El Osirión fue construido originalmente en un nivel muy inferior al de los cimientos del templo de Seti I. Los egiptólogos consideran que son contemporáneos, pero las evidencias están en contra de esta consideración. Se construyó con piedra caliza, arenisca rojiza y granito en su cámara central. El Osirión también es conocido como la tumba de Osiris, mientras que el templo de Seti I se conoce como templo de Osiris. Abidos era el lugar principal de adoración de Osiris, señor del mundo terrenal. Osiris, su hermana Isis y su hijo Horus eran figuras fundamentales en la religión del antiguo Egipto. Además, se encuentra bastante cerca tanto del templo de Seti I como del templo de Ramsés II. En cuanto a su antigüedad, el templo data de la dinastía I, alrededor de 3000 años antes de Cristo. Según estimaciones basadas en diversos yacimientos y restos hallados en el lugar, muchos reyes dejaron su presencia marcada en este templo, tanto monarcas pertenecientes al Imperio Medio como del Imperio Nuevo, entre ellos Amenhotep I, Amenhotep III y Tutmosis III, hijo ilegítimo de Tutmosis I. Se cree que el Osirión buscaba con su compleja organización interna evocar la creación. Los sacerdotes de este templo eran los únicos que podían acceder a sus secretos. Incluso el faraón tenía algunos sectores vetados. El templo de Hathor en Dendera, el majestuoso hogar de la diosa egipcia del amor, descubierta barca funeraria de hace 4500 años en necrópolis del antiguo Egipto, demonios decapitadores, terroríficas criaturas del antiguo Egipto. Este templo de Osiris es y siempre fue un gran dolor de cabeza para los egiptólogos. No resulta extraño que no se encuentre mucha información o estudios oficiales acerca de él. Para empezar, se encuentra muchos metros por debajo del nivel de los templos vecinos. Según los geólogos, cuando se construyó ese era el nivel del suelo y luego, con el paso de los milenios, diversos sedimentos se fueron amontonando sobre él. De hecho, algunos estudiosos dan a entender que su datación real sería de más de 10.000 años de antigüedad. Se cuestiona mucho en la actualidad si el LHC eso no es una máquina Stargate, pero vamos a empezar a hablar de otro objeto muy extraño, conocido en el antiguo Egipto y que pueden haber tenido el mismo propósito del colisionador. El Tower, que significa la Tierra Mayor, pero se conoce entre los investigadores de ovnis como el dispositivo de Osiris. Según los estudiosos, el Tower era un símbolo místico que ha representado la conexión entre Abidos y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la Tierra de los Muertos. Según el investigador William Henry, el antiguo objeto egipcio llamado Tower, alias el de dispositivo Osiris, era una máquina o puerta estelar capaz de abrir agujeros de gusano o aberturas dimensionales utilizados por Seti y Osiris, viajar a través del mundo subterráneo. Curiosamente, el CERN está bajo tierra, es un mundo subterráneo. CERN es el nuevo Osiris Tower. ¿Será una máquina Stargate moderna basada en la antigua tecnología? Se sabe que las sociedades secretas están obsesionados con la crianza y adoración de Osiris y tal vez ellos ya saben lo que están buscando y fue la colocación de una estatua de Shiva fuera del colisionador de hadrones del CERN una pista. Desbloquear más de los misterios del universo y explorar una nueva esfera de la física. Con el poder LHC duplicado, van a empezar a buscar lo que ellos piensan que es por ahí y esperan que algo va a aparecer que nadie había pensado. Shiva es el dios de la naturaleza. Es quien domina y controla los elementos y como ellos, puede ser benéfico o maléfico. Es quien establece una coordinación realista entre los seres sutiles y los seres vivos. Shiva es el dios del misterio. Es él quien dirige los más altos grados de iniciación y quien domina las fuerzas sobrenaturales y desconocidas del cosmos. Él simboliza los aspectos terribles, esotéricos y no dominados del mundo natural. Todos los cultos mistéricos y mágicos son de carácter shivaíta. Él es el señor del tantra y del yoga. Shiva es el dios del tiempo que destruye, de la muerte que cambia y de la vida que se regenera. Él hace destruir para que se pueda volver a crear. Es el que hace renacer. Es quien regula las estaciones y hace fructificar los campos. Un grupo de estudiantes de la Academia Portuguesa de Música Santa Cecilia lograron tomar imágenes de los paneles impares dentro del edificio CERN con escritos antiguos, la mayoría de ellos en el idioma sánscrito. ¿Hay algún ritual ocultista está llevando dentro de la instalación y el LHC es a Shiva la que ellos están intentando traer a la Tierra? La fascinación de la humanidad con el viaje en el tiempo se remonta a miles de años.
El Mahabharata, de la mitología hindú, es el primer vestigio de estos viajes y está datado entre 700 a.C. y 300 después de Cristo. Otra casualidad más, Shiva, dios hindú, colocado en el CERN. ¿Acaso es un aviso diciendo los hindúes fueron los primeros, el CERN será el siguiente en abrir un portal estelar? De hecho tenemos la sospecha de que el CERN ya realizó viajes en el tiempo, como fue el caso de Piano Man. De acuerdo con los científicos matemáticos e investigadores de renombre Irina Arefevan y Igor Bolovich, estas serían las versiones del LHC. Ellos mencionan que el LHC en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, cerca de Ginebra, podría crear las condiciones óptimas en las que podría ser posible viajar hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. En esencia, Irina Arefeva e Igor Bolovich creen que el gran colisionador de drones en el CERN podrá crear agujeros de gusano en el espacio que podría permitir alguna forma de viajar en el tiempo limitado. Pero además, si la luz se puede transformar en materia, podrían estar jugando a ser Dios, creando ciudades y vida de forma holográfica transformándola en materia. Ahora aquí es donde se pone interesante. Según Wikipedia, Nataraja, el rey de la danza, es un nombre sánscrito del dios hindú Shiva, en tanto realizador de la frenética danza, Tandava, para destruir el universo y prepararlo para que el dios Brahma de 4 cabezas inicie el proceso de la recreación. Todavía tengo que atar cabos en Supercrack Estrella, ya que estoy convencido de que hay una conexión entre Suiza, Egipto, el CERN y la Antártida. Shiva es el dios del caos. Es símbolo de todo lo que no es razonable, de lo que no se puede clasificar, de lo peligroso, de lo inesperado, de aquello que escapa a la razón humana y solo puede atribuirse a la impredictible acción de los dioses. Los Alpes secretos de la Antártida. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta. Las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Vamos, una copia de los Alpes, como si los Alpes suizos fueran una recreación hecha por alguna civilización avanzada que primero habitó en la Antártida y luego se mudó a Suiza. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferraccioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, es mucho la información y muy complicado procesar todo esto, pero si el video te gustó dale pulgar arriba y continuaré con este tema.